Durante unos días en la escuela no se habló de otra cosa que de lo que habían hecho a la señora Norris. Filch mantenía vivo el recuerdo en la memoria de todos, haciendo guardia en el punto en el que la habían encontrado, como si pensara que el culpable volvería a la escena del crimen. Harry lo había visto fregar la inscripción del muro con el quitamanchas mágico multiusos de la señora Scowler, pero no había servido de nada. Las palabras seguían tan brillantes como el primer día. Cuando Filch no vigilaba el escenario del crimen, merodeaba por los corredores con los ojos enrojecidos, ensañándose con estudiantes que no tenían ninguna culpa e intentando castigarlos por faltas imaginarias como respirar demasiado fuerte o estar contento. Ginny Weasley parecía muy afectada por el destino de la señora Norris. Según Ron, era una gran amante de los gatos. Pero si no conocías a la señora Norris, la verdad es que estamos mucho mejor sin ella. Cosas como estas no suelen suceder en Hogwarts. Atraparán al chiflado que lo haya hecho y lo echarán de aquí inmediatamente. Solo espero que le den tiempo para petrificar a Filch antes de que lo expulsen. Esto es broma, añadió apresuradamente al ver que Ginny se ponía blanca. Aquel acto vandálico también había afectado a Hermione. Ya era habitual en ella pasar mucho tiempo leyendo, pero ahora prácticamente no hacía otra cosa. Cuando le preguntaban qué buscaba, no obtenían respuesta y tuvieron que esperar el miércoles siguiente para enterarse. Harry se había tenido que quedar después de clase de pociones porque Snape le había mandado limpiar los gusanos de los pupitres. Tras comer apresuradamente subió para encontrarse con Ron en la biblioteca donde vio a Justin Finn Fletcher, el chico de la casa de Hufflepuff con el que coincidían en herbología, que se le acercaba. Harry acababa de abrir la boca para decir hola cuando Justin lo vio, cambió de repente de rumbo y se fue deprisa en sentido opuesto. Harry encontró a Ron al fondo de la biblioteca midiendo sus tareas de historia de la magia. El profesor Vince les había mandado un trabajo de 1 metro de largo sobre la Asamblea Medieval de Magos de Europa. No puede ser, todavía me quedan 20 centímetros y Hermione ha llegado al 1,5 metros con su letra diminuta. ¿Dónde está? En algún lado por allá, buscando otro libro. Creo que quiere leerse la biblioteca entera antes de Navidad. Harry le contó a Ron que Justin Fletcher lo había esquivado y se había alejado de él a toda prisa. No sé por qué te preocupas si siempre has pensado que era un poco idiota. Todas esas tonterías sobre todo lo maravilloso que es Lockhart. Hermione surgió de entre las estanterías, parecía disgustada, pero dispuesta a hablarles por fin. No queda ni uno de los ejemplares que había en el colegio. Se han llevado a la historia de Hogwarts y hay una lista de espera de 2 semanas. Lamento haber dejado en casa mi ejemplar, pero con todos los libros de Lockhart no me cabía en el baúl. ¿Para qué lo quieres? Para lo mismo que el resto de la gente, para leer la leyenda de la Cámara de los Secretos. ¿Qué es eso? Eso quisiera yo saber, pero no lo recuerdo y no consigo encontrar la historia en ningún otro lado. Hermione, déjame leer tu trabajo. No, no quiero. Has tenido 10 días para acabarlo. Solo me faltan 6 centímetros, por favor. Sonó la campana. Ron y Hermione se encaminaron a la aula de Historia de la Magia, discutiendo. Historia de la Magia era la asignatura más aburrida de todas. El profesor Vince, que la impartía, era el único profesor fantasma que tenían y lo más emocionante que sucedía en sus clases era su entrada en el aula a través de la pizarra. Viejo y consumido, mucha gente decía de él que no se había dado cuenta que se había muerto y se había dejado el cuerpo en la butaca, delante de la chimenea de la sala de profesores. Desde entonces había seguido la misma rutina sin la más leve variación. Aquel día fue igual de aburrido. El profesor Vince abrió sus apuntes y los leyó con un sonsonante monótono, como el de una aspiradora vieja, hasta que casi toda la clase hubo entrado en un sopor profundo, solo alterado de vez en cuando el tiempo suficiente para tomar nota de un nombre o de una fecha y volver a adormecerse. Llevaban una media hora hablando cuando ocurrió algo insólito. Hermione alzó la mano. El profesor Vince, levantando la vista a mitad de una lección horrorosamente aburrida sobre la Convención Internacional de Brujos de 1289, pareció sorprendido. Señorita Granger, profesor. Pensaba que quizá usted pudiera hablarnos sobre la Cámara de los Secretos. Dean Thomas, que había permanecido boquiabierto mirando por la ventana, salió de su trance dando un respingo. Lavender Brown levantó la cabeza y a Neville le resbaló el codo de la mesa. El profesor Vince parpadeó. Mi disciplina es la magia de la historia. Me ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas. En septiembre de aquel año, un subcomité de hechiceros sardos balbuceó y se detuvo. De nuevo en el aire se agitaba la mañana. Señorita Grant, disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real?
El profesor Vince la miraba con tal estupor que Harry adivinó que ningún estudiante lo había interrumpido nunca, ni estando vivo ni estando muerto. Veamos, sí, creo que eso se podría discutir. Sin embargo, la leyenda por la que usted me pregunta es una patraña hasta tal punto exagerada. Yo diría incluso absurda. La clase entera estaba ahora pendiente de las palabras del profesor Vince. Este miró a sus alumnos y vio que todas las caras estaban de vuelta hacia él. Harry notó que el profesor se quedaba completamente desconcertado al ver unas muestras de interés tan inusitadas. Muy bien, veamos. La Cámara de los Secretos, todos ustedes saben naturalmente que Hogwarts fue fundado hace unos 1000 años. No sabemos con certeza la fecha exacta, por los 4 brujos más importantes de la época. Las 4 casas del colegio reciben su nombre de ellos. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Los 4 juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los moguls, dado que aquella era una época en que la gente tenía miedo a la magia y los magos y las brujas sufrían persecución. Durante algunos años, los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y trayéndolos al castillo para educarlos. Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las familias de magos. Le desagradaba tener alumnos de familia Muggle porque no los creía dignos de su confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. Esto es lo que nos dicen las fuentes históricas fidedignas, pero estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta de la que no sabían nada los otros fundadores. Slytherin, según la leyenda, selló la Cámara de los Secretos para que nadie la pudiera abrir hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Solo el heredero podría abrir la Cámara de los Secretos, desencadenar el horror que contiene y usarlo para liberar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. Cuando terminó de contar la historia se hizo silencio, pero no era el silencio habitual, soporífero de las clases del profesor Vince. Flotaba en el aire un desasosiego y todo el mundo lo seguía mirando, esperando que continuara. El profesor Vince parecía levemente molesto. Por supuesto, esta historia es un completo disparate. Naturalmente, el colegio entero ha sido registrado varias veces en busca de la cámara por los magos mejor preparados. No existe. Es un cuento inventado para asustar a los crédulos. Profesor, ¿a qué se refiere usted exactamente al decir el horror que contiene? Se cree que es algún tipo de monstruo, al que solo podrá dominar el heredero de Slytherin. La clase intercambió miradas nerviosas. Pero ya les digo que no existe, no hay tal cámara ni tal monstruo. Pero profesor, si solo el auténtico heredero de Slytherin puede abrir la cámara, nadie más podrá encontrarla, ¿no? Tonterías, O'Flaherty. Si una larga sesión de directores de Hogwarts no la ha encontrado, pero profesor, probablemente haya que emplear magia oscura para abrirla. El hecho de que un mago no utilice la magia oscura no quiere decir que no pueda emplearla, señorita Papati. Insisto, si los predecesores de Dumbledore, pero tal vez sea preciso estar relacionado con Slytherin y por eso Dumbledore no podría. Ya basta, es un mito, no existe. No hay el menor indicio de que Slytherin construyera semejante cuarto secreto. Me arrepiento de haberles relatado una leyenda tan absurda. Ahora volvamos por favor a la historia, a los hechos evidentes, creíbles y comprobables. Y en 5 minutos la clase se sumergió de nuevo en su sopor habitual.